Seguimos en esta jornada informativa relacionada con el Día Mundial de la Hepatitis, los diferentes tratamientos que puede haber y sobre todo la cantidad de pacientes y víctimas que puede haber. Para eso me acompaña la gastroenteróloga Laura Ladrón de Guevara. Doctora, muchísimas gracias de nuevo por platicar conmigo. Ya esto se está haciendo frecuente y lo agradezco. Gracias por estar interesado en los temas de salud. ¿Cómo no? Y pues partiendo de lo general a lo particular, ¿por qué la hepatitis se le puede considerar como una epidemia? Es una enfermedad que hay que tener el panorama, ¿sí? Es una enfermedad que da en todo el mundo. Primero. Segundo, es una enfermedad altamente frecuente y se transmite fácilmente. Sin embargo, y podemos tener consecuencias a corto y a largo plazo. Es mucho más frecuente que el HIV y lo voy a tener que decir, no me da gusto, pero es mucho más frecuente que inclusive el coronavirus y cobra más muertes anualmente en todas partes del mundo. Tal vez en el continente americano no es tan frecuente como en África y Asia, pero igual sentimos sus repercusiones. ¿De qué manera lo podemos, primero, entender la gravedad del asunto? Porque 325 millones de infectados con esta enfermedad no es poca cosa. Y segundo, es una enfermedad muy silenciosa. Pocas personas se dan cuenta, o yo diría una gran cantidad de ellas se da cuenta que tiene este virus. ¿Cómo poder atacarlo desde sus orígenes de entrada? Bueno, de entrada tenemos que definir que hay 5 virus principales de hepatitis y estos los hemos empezado a nombrar de forma alfabética, aunque el origen de su denominación, digamos que las primeras hepatitis que se identificaron fueron la hepatitis A y la hepatitis B. ¿Y por qué se les puso A y B? A porque venían de los alimentos, alimentari en inglés, ¿sí? Y ese es un tipo de virus que habitualmente no son crónicos. Y la hepatitis B se consideró que venía de la sangre por las transfusiones sanguíneas, entonces la hepatitis B viene de blood, la B viene de blood. Después tuvimos la hepatitis C, ¿sí? Que al principio le llamábamos la no A no B, y entonces dijeron, bueno, no A no B, pues entonces es C, ¿no? Y la D se identificó después que era un acompañante, digamos, que hacía más grave la hepatitis B. Y eso sobre todo, esa hepatitis da mucho en el Mediterráneo. Sí hay casos en México, no se han identificado muchos, pero sí existen. Y después de la D vino la E, ¿no? Y así hay un poco más de otros virus, pero digamos que esos son los 5 virus que vamos a reconocer. En nuestro país siempre tenemos que tener en cuenta que cualquier cosa que diga uno hepatitis o que uno esté enfermo del hígado, pues tiene ese estigma del alcohol. Sin embargo, tenemos que recordar que el alcohol causa la tercera parte de las muertes por enfermedades hepáticas, y eso es una cosa muy importante, pero la otra parte son causadas por las hepatitis virales. Y eso es bien importante, justo me acaba de ganar la pregunta porque hay mitos y realidades en torno a estas enfermedades y por ende hay mucho desconocimiento también. Uno de ellos, ya lo mencionaba usted, es la cuestión del alcohol. Se asocia mucho, particularmente la hepatitis C, a un consumo desmedido de alcohol. Pero podemos también entender que, y lo que decía usted, solo es la tercera parte. Las otras 2 partes, que es muy importante, ¿cómo lo podemos asociar? Tenemos entendido que hay una situación y una correlación directa con el sobrepeso, con la obesidad. ¿Cómo es que...? Bueno, digamos, las enfermedades hepáticas las vamos a dividir como las que vienen del alcohol y los tóxicos, las que vienen de los virus y las que vienen de los problemas metabólicos, y entre ellas están la diabetes, la obesidad y otras enfermedades que son tal vez menos frecuentes. Pero la hepatitis viral puede estar relacionada así al consumo de alcohol. ¿Directamente? No directamente, sino porque la gente que toma alcohol tiene conductas de alto riesgo. El alcohol no transmite la hepatitis viral, ¿sí? Pero la gente que consume alcohol tiene conductas de alto riesgo. ¿Como cuáles podrían ser las conductas de alto riesgo? Por ejemplo, tener sexo desprotegido. La siguiente conducta sería
tener drogadicción intravenosa o por cocaína nasal, por ejemplo. Esos son métodos bien reconocidos tanto de adquisición de hepatitis B como de C. Entonces, no es que el alcohol provoque la hepatitis viral, no. Hasta de hecho dirías, bueno, si fuera de tomar, pues menos, porque cualquier virus se deshace con alcohol, ¿verdad? Claro. Pero, y no con esto quiero incitar a la gente a que vaya a tomar alcohol. No, sino que el tomar alcohol puede incitar a conductas de alto riesgo, que son las responsables de la transmisión de la hepatitis B y la hepatitis C. Ahora, insistiendo con partir de lo general a lo particular, tenemos, si lo podemos decir así y me lo permite, dos tipos de paciente, quien presenta síntomas y quien no presenta síntomas. También eso es importante. Digamos que sobre todo en la hepatitis A y la hepatitis E, el 60% de los afectados ni tan siquiera se va a poner amarillo. Es más, ni les cursa como si fuera una especie de catarro, a veces con diarrea, malestar generalizado, y se quita. Y eso sobre todo en los niños. Ya en los adultos es más frecuente que las personas sí adquieran ese color amarillo de la piel que nosotros llamamos ictericia, y que es lo característico de las hepatitis. Ahora sí que porque se les sube la bilirrubina. Y en este sentido, estos, ya siguiendo con esta clasificación, daños o formas leves de hepatitis, ¿cómo se van haciendo más crónicas y más degenerativas en un paciente? Bueno, la hepatitis A no es crónica. La hepatitis A generalmente tiene un inicio y un fin, claro, que puede ir de 2 a 4 semanas, ¿sí? Y el 99% de las personas se curan, ¿sí? Hay menos de un 1% que, digamos, se puede complicar más fuerte, y es cuando les da hepatitis fulminante, que su hígado deja de funcionar completamente y entonces requieren un trasplante o una tecnología que le llamamos soporte hepático, que son máquinas que como que dializan el organismo esperando a que se cure solo el hígado. Pero esas máquinas son, bueno, tecnológicas, sí tenemos en México, pero son muy caros para los sistemas de salud. Entonces lo que tenemos más disponible para esos casos, que son pocos realmente en un año, es el trasplante hepático. Aún así, muchas veces las personas pueden fallecer en espera de un trasplante. La hepatitis solamente llega a ser crónica en pacientes que estén inmunosuprimidos, como los pacientes trasplantados o los que tienen daño renal o que tienen alguna enfermedad crónica que es debilitante, como el cáncer también, digamos. Esos pacientes, bueno, pues son la menor cantidad de la población. Sin embargo, la hepatitis sí es muy peligrosa en las mujeres embarazadas. México se considera un país de alta endemicidad de hepatitis C. ¿Qué significa eso? Digamos que cuando ahora con lo del coronavirus manejamos digamos, los términos de epidemia y pandemia, ¿no? Pandemia es cuando es en todo el mundo y epidemia es cuando son más casos de lo que normalmente se produciría por una infección. Entonces, una infección endémica es la que es propia de una zona, y altamente endémica significa que no llega a ser una epidemia ni una pandemia, pero sí se presentan más casos de los que normalmente se producirían. La hepatitis B y la hepatitis C sí pueden ser crónicas. La hepatitis B, gracias a Dios, o gracias a su biología o gracias a quien sea, ¿sí? Digamos, menos frecuente que sea crónica. El 95% de las personas que tienen hepatitis B se va a curar. Entonces eso es muy bueno, ¿sí? Pero al mismo tiempo, aquellas personas que tienen algún grado de enfermedad crónica pueden llevarse hacia la cronicidad. Y son estas personas las que van a desarrollar cáncer de hígado o cirrosis, o las dos cosas. Y en ese sentido, la OMS también ha propuesto un plan a 2030 donde busca
principalmente atacar hepatitis B y hepatitis C, que haya una atención al 80% de los infectados y al 90% en el otro caso. ¿México está incluido en ese plan? Sí, México está incluido en ese plan, y antes de la pandemia precisamente había grandes planes para la erradicación. Los tratamientos para la hepatitis B y para la hepatitis C, que son antivirales, son medicamentos como los que, parecidos digamos, a los que se dan para HIV. En el caso de la hepatitis C logran quitar la infección en el más del 90% de los casos. Se puede decir que más del 95% de los casos, lo cual es bastante bueno, porque la hepatitis C, contrario a la hepatitis B, su tasa de cronicidad, o sea, la persona que la adquiere puede llegar a tener una infección crónica hasta del 50 al 80%, entonces poca gente se recupera. Entonces es necesario tener un tratamiento efectivo, lo cual nos tardamos muchos años en conseguir, pero ahorita lo tenemos. ¿Cuáles son las barreras para lograr la erradicación? Porque en todas partes ha habido barreras, en todas partes del mundo. Primero, pues como ya lo mencionaste, la hepatitis B, la hepatitis C, la hepatitis A, todas las hepatitis muchas veces clínicamente no se manifiestan. Entonces es nada más a veces el cansancio, que es la manifestación más común de una hepatitis crónica. Entonces, ¿cómo podemos saber quiénes de todas las personas que tenemos cansancio tenemos hepatitis C? Entonces allí es donde la Organización Mundial de la Salud y muchos países dicen hay que probar, o sea, hacerles pruebas a todas las personas que nacieron antes de 1965. ¿Qué tan difícil es eso? Porque también estamos hablando ahorita de que son 7,000 millones de personas a nivel mundial. En México sobrepasan los 120 millones de personas e ir de casa en casa. Entiendo el registro que se está haciendo hoy en día. Y ahora también es muy difícil y consume muchos recursos. Entonces hasta ahorita, aunque sí existe ese plan, es difícil de llevar a cabo. Y luego a las personas que identificamos darles acceso a los tratamientos. Y más ahorita es prácticamente imposible porque tenemos una pandemia que se tiene que curar, que se tiene que controlar, ¿verdad? Entonces el tener los suficientes recursos para controlar tantas cosas, pues sí pone en jaque al sistema de salud. Definitivamente a todos, en todas partes del mundo. Doctora, pues esta información que nos da, lo último con lo que me quedo es que ya hay manera de erradicarlo y eso es, insisto, un poquito de luz al final del túnel y es una muy buena noticia para quienes padecen este tipo de enfermedades. Bueno, yo quisiera hacer un último llamado, es que hay dos vacunas, la vacuna de la hepatitis A y la hepatitis B, las cuales son mandatorias, eso significa que deben de ponerse, ¿verdad? Tanto por la Organización Mundial de la Salud como en nuestra cartilla de vacunación. Entonces es preferible vacunarlos, ¿sí? Y las vacunas realmente el costo es mínimo y el beneficio mucho. Claro. Doctora, ¿algo más que agregar? Creo que eso es todo, Aldo, y muchas gracias. Perfecto, pues estuvimos con la doctora Laura Ladrón de Guevara, gastroenteróloga, y ustedes se quedan con más información de estos especialistas relacionado con el Día Mundial de la Hepatitis.